Ahora vamos a ver a la prolactina. La prolactina es una hormona secretada por las células de la pituitaria anterior o de la adenopófisis. Ahora la prolactina es regulada por medio de la dopamina y por medio de ella misma, de la prolactina. Esto es la dopamina en el hipotálamo. Cuando se libera la dopamina, esto inhibe la secreción de la prolactina. Y la prolactina, ella por sí misma, aumenta la producción de dopamina. Entonces ella misma se está regulando. Si tenemos mucha prolactina, esto activa a la dopamina o hace que se libere la dopamina del hipotálamo. Y esto inhibe la secreción de la prolactina de la pituitaria anterior. Entonces lo voy a poner con células. Tenemos la célula del hipotálamo. Aquí está el hipotálamo. Aquí está la célula de la pituitaria anterior, de la adenopófisis. La pituitaria anterior produce la prolactina. Ahora, si el hipotálamo libera dopamina, la dopamina le llega a la adenopófisis. Entonces aquí está la dopamina. La adenopófisis tiene un receptor para la dopamina. Cuando la dopamina se une a su receptor, el adenopófisis, esto inhibe la producción de la prolactina. Entonces disminuye la concentración de prolactina. Si tenemos mucha prolactina, la prolactina activa la dopamina, hace que el hipotálamo libera dopamina. Y entonces, si el hipotálamo libera dopamina, llega aquí a la adenopófisis e impide la secreción de la prolactina. Entonces, un aumento en la prolactina hace que el hipotálamo libere la dopamina. Entonces se libera dopamina y entonces la adenopófisis no libera la prolactina. Ese es un mecanismo regulatorio. Otra manera en la cual podemos tener un aumento de prolactina, pues va a ser lo inverso. Si tenemos disminución de la dopamina, entonces va a haber aumento de la concentración de prolactina. O, por ejemplo, los estrógenos, estos aumentan la secreción de prolactina. Estrógenos, por ejemplo, en condiciones de embarazo, o si la paciente está tomando anticonceptivos orales combinados que contienen estrógenos, y los estrógenos aumentan la producción de prolactina. Ahora, si el paciente tiene falla renal, esto va a aumentar la concentración de prolactina. Y esto es porque la prolactina pues es excretada por los riñones. Por los riñones excretamos la prolactina. Si el paciente tiene falla renal, no puede excretar la prolactina. Entonces se queda la prolactina ahí circulando en la sangre. Por eso aumenta la concentración de prolactina en los pacientes que vienen con falla renal, especialmente falla renal crónica. Entonces estos son los mecanismos regulatorios de la prolactina. Ahora la prolactina inhibe a la hormona liberadora de las gonadotropinas, gonadotropin releasing hormone, la hormona que es producida por el hipotálamo que hace que la adenopófisis libere la FSH y la LH. Entonces voy a ponerlo rápidamente aquí. Tenemos la célula del hipotálamo, la célula de la adenopófisis. Entonces el hipotálamo, otra molécula que libera es la hormona liberadora de las gonadotropinas. Aquí está la adenopófisis. Esta recibe la hormona liberadora de la gonadotropina. Y en respuesta, la adenopófisis produce la FSH y la LH. Y estas viajan a la sangre y llegan a las gónadas, como son los ovarios y los testículos. Ahora, el paciente que tiene aumento de prolactina, la prolactina lo que hace es que inhibe a la hormona liberadora de las gonadotropinas. Entonces, la prolactina que es secretada por la adenopófisis, inhibe la secreción de la hormona liberadora de las gonadotropinas del hipotálamo. Entonces disminuye la hormona liberadora de las gonadotropinas, la adenopófisis no recibe la hormona liberadora de las gonadotropinas, entonces el paciente no produce FSH ni LH. Entonces el paciente no tiene ovulación y disminuye la espermatogénesis. Recordemos que necesitamos la FSH y la LH para las células de Sertoli y las células de Leydig y para hacer la espermatogénesis. Si el paciente no tiene la LH ni la FSH, entonces disminuye la espermatogénesis. Esto es la prolactina, como inhibe la hormona liberadora de las gonadotropinas, finalmente hace que la adenopófisis
no libere la FSH ni la LH. Entonces el paciente viene con disminución de la espermatogénesis y la paciente, esta no puede ovular, no hace ovulación porque recordemos que para la ovulación se necesita el pico de LH y si tenemos inhibida la secreción de LH, pues la paciente no va a ovular. Entonces un aumento de la prolactina hace esto, hace que la paciente no ovule y hace que el paciente tenga una disminución en la espermatogénesis. Esto es lo que pasa o así como se presentan los pacientes que vienen, por ejemplo, con un prolactinoma, un tumor de las células que producen la prolactina. Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que hace la prolactina? La prolactina, bueno, ya vimos que inhibe la secreción de la hormona liberadora de las gonadotropinas. Y la prolactina produce o estimula la secreción de leche de las glándulas mamarias. Entonces, la paciente, digamos una paciente que está embarazada, que tiene estrógenos o que está produciendo o que tiene alguna razón por la cual tiene aumento de estrógenos, como es consumo de los anticonceptivos orales, las pacientes que tienen estrógenos producen más prolactina y la prolactina aumenta la secreción de la leche en las glándulas mamarias. Por eso las pacientes que están embarazadas, aunque todavía no haya nacido el bebé, empiezan a secretar leche, o bueno, el calostro, que es como leche como condensada. Pero bueno, entonces esto es lo que hace la prolactina. Y otra cosa que regula la prolactina es la hormona liberadora de la tirotropina. La hormona liberadora de la tirotropina estimula a la prolactina. Por eso los pacientes que vienen con hipotiroidismo, que tienen un aumento de la hormona liberadora de la tirotropina, tienen aumento de la prolactina. Entonces son pacientes que vienen con sintomatología de hipotiroidismo, como que todo el tiempo tienen frío, que tienen disminución de la frecuencia, que tienen aumento de peso y así, y al mismo tiempo no van a tener ovulación, van a tener irregularidades en el ciclo menstrual, porque la hormona liberadora de la tirotropina va a estar aumentada por el hipotiroidismo. Y la hormona liberadora de la tirotropina aumenta la prolactina. Y la prolactina inhibe la ovulación. Entonces es muy común que pacientes con hipotiroidismo, ya sea primario o secundario, vengan con la sintomatología del hipotiroidismo y aparte con irregularidades menstruales. Entonces, ahora sí vamos a ponerlo, digamos, en resumen. Tenemos la prolactina, que es secretada por la pituitaria anterior. Entonces, prolactina es secretada por la pituitaria anterior o por la adenopófisis. Su regulación es las cosas que aumentan la prolactina, es la hormona liberadora de la tirotropina, tener falla renal en donde no se excreta la prolactina, o tener disminución de la dopamina, ya sea por ejemplo que el paciente esté consumiendo los antipsicóticos, o por ejemplo que el paciente esté tomando metoclopramida, por ejemplo para tratar síntomas de una gastroparesis en un paciente diabético, o el aumento de los estrógenos, por ejemplo que la paciente esté consumiendo anticonceptivos orales combinados, o que la paciente esté embarazada. Todas estas cosas hacen un aumento de la prolactina. ¿Y qué cosas disminuyen la prolactina? Lo inverso, por ejemplo, tener agonistas de la dopamina disminuyen la prolactina. Agonistas como por ejemplo bromocriptina, que esto es lo que se les da a los pacientes que vienen con un prolactinoma. Se les da un agonista de dopamina para inhibir la secreción de prolactina. ¿Qué otra cosa disminuye la secreción de prolactina? Obviamente tener una disminución de estrógenos. Si aquí el aumento de estrógenos hace producción de prolactina, la disminución de estrógenos hace disminución de prolactina. Entonces básicamente esta es la regulación de la hormona de la prolactina, que es liberada por la pituitaria anterior. Y la prolactina ya vimos que inhibe la hormona liberadora de las gonadotropinas. Eso hace que el paciente venga con disminución de la espermatogénesis y con disminución de la ovulación, irregularidades menstruales. Y aparte la prolactina hace producción de la leche en las glándulas mamarias. Esto va a ser en condiciones donde la paciente tenga aumento de estrógenos, como es ya una vez que nace el bebé, o mientras la paciente está embarazada, o si consume anticonceptivos orales combinados. Nos vemos en el siguiente video.